En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado. Entramos al último capítulo del libro de Romanos. En esta exposición, en esta enseñanza y en la próxima concluimos el libro de Romanos. Y desde ya le aviso que vamos a estudiar también la epístola del libro de Santiago, que es una epístola eminentemente práctica, porque es necesario que aprendamos a poner en práctica las doctrinas, los principios bíblicos, la moral, la ética cristiana. Porque la gente no lee el Evangelio. La gente no tiene interés en las cosas espirituales. Pero nosotros, dice Pablo, somos cartas expedidas por Dios y escritas por el Espíritu Santo. Entonces, aunque las cartas del Nuevo Testamento las gentes no la lean, nosotros que personificamos, practicamos y vivimos los principios espirituales que están escritas en las cartas, en los libros del Nuevo Testamento, nosotros vivimos esos principios, entonces nos constituimos en cartas vivientes. La gente puede leer, ver, comprender los principios bíblicos, las doctrinas del Evangelio, viéndonos a nosotros, cuando nosotros ponemos en práctica el Evangelio. Esa es una de las razones por las cuales debemos de estudiar el libro de Santiago. Lo vamos a hacer y con la ayuda del Señor, con el Espíritu Santo, que como maestro nos va el Espíritu instruir para que nosotros seamos cartas vivientes, cartas legibles, que se pueda leer en nosotros lo que es el Evangelio. Capítulo 16 de Romanos. Pablo dice así en sus recomendaciones finales y en sus anuncios y en sus saludos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y en especial a mí mismo. Pablo recomienda a Febe, es una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Estas mujeres ayudaban a muchas personas. Eran las encargadas también de suplir las necesidades de los apóstoles, de los siervos de Dios, de los misioneros, de los pastores, de los líderes de las iglesias locales. La palabra diácono, la palabra diaconisa quiere decir servidor o siervo. Servidor o siervo. Se dice de Jesucristo que es el principal diácono, el principal siervo. Cristo también describe su diaconado al decir que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate de muchos. Aquí pues tenemos a esta hermana, a Febe, y le dice Pablo a la iglesia que la reciban en el Señor como es digno de los santos
y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué bueno que en la iglesia tenemos diáconos, diaconisas, mujeres que han consagrado su vida al Señor, mujeres que enseñan en la escuela dominical, mujeres que están atentas a todas las cosas que se necesitan en la iglesia local. Es maravilloso ese don que Dios les ha dado, esa vocación que Dios le ha dado a las mujeres. Debemos de apreciar y tener en grande estima el trabajo de estas mujeres, el servicio de estas mujeres. Yo estoy maravillado, no solamente de la cantidad de mujeres que hay en las iglesias locales, porque podemos ver que el número de mujeres que se han convertido a Cristo es mayor que el número de los hombres. Eso yo lo he visto durante todos los años de mi ministerio. He visto cómo en las iglesias locales el número de mujeres es mayor que el de los hombres. Y esa vocación, esa tendencia tan natural de la mujer de estar atenta a las necesidades de los demás, de ayudar, es maravilloso ese don, esa vocación, esa cualidad que las mujeres tienen, cualidad que proviene de Dios mismo. Y por eso es que hay que atender a estas mujeres, tenerlas en grande estima, en ayudarlas en todo lo que estas mujeres necesitan, para que ellas con toda libertad y gozo puedan ejercer su ministerio de diaconía. Luego también dice saludad a Priscila y también a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Encontramos que el nombre de la mujer es mencionado primero. Hay algunos teólogos, algunos pastores y estudiosos de las Escrituras donde dicen que esta mujer tenía un ministerio muy importante y destacado, y que por esa razón se menciona el nombre de ella primero, Priscila, y Aquila, su esposo. Y Pablo dice, ellos son mis colaboradores, mis colaboradores. Apolo fue instruido por Priscila y por Aquila. Dice que Apolos era un hombre poderoso en el espíritu y poderoso en las Escrituras, y lo oyeron predicar Priscila y Aquila, y tratando él de demostrar que Cristo era ciertamente el Mesías que el pueblo de Israel esperaba, pero vieron que necesitaba instrucción. Entonces Priscila y Aquila lo trajeron aparte y lo pusieron al tanto de la doctrina, le mencionaron textos del Antiguo Testamento, y todo lo que ellos sabían se lo transmitieron a Apolos, un hombre poderosísimo en las Escrituras que trabajó juntamente con Pablo en el ministerio. Dice Pablo que él en la iglesia de Corintios puso el fundamento y que otro sobreedifica. Yo, dice, sembré y Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Algunos dicen, hermanos, de la sabiduría de Apolos, algunos dicen que es probable que el libro de Hebreos haya sido escrito por él. Entonces él habla y dice, salúdenme a Priscila y también a Aquila, que no los olvido, salúdenmelos, que son colaboradores míos en Cristo Jesús. Y luego expone lo que ellos hicieron, al extremo que llegaron este matrimonio.
que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, porque eran muy conocidos y eran gente muy buena, llena de fe, que también enseñaba la palabra del Señor. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Ellos no solamente colaboraban con Pablo, no solamente predicaban el evangelio, sino que habían prestado su casa, habían dispuesto su casa para que allí se reunieran varias familias. Por eso dice, salúdenme a Priscila y Aquila y a la iglesia que se reúne en su casa, porque dicen los historiadores bíblicos que 3.000 años o 2.500 años se predicó el evangelio de Jesucristo y no se construyeron templos, sino que las iglesias nacieron en el seno del hogar, se desarrollaron y crecieron en los hogares. Era mucho más fácil que familias alrededor vinieran a esa casa a recibir la enseñanza del evangelio. Por eso, hermanos y hermanas, qué interesante e importante los grupos de crecimiento, los grupos de evangelización, de oración, de estudio bíblico que ahora las iglesias están teniendo en los hogares. Esas mega iglesias, hermanos, esas iglesias que tienen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, hasta 8.000 miembros, ¿cómo han crecido? ¿Cuál es el método que han utilizado? Bueno, es un método bíblico. Ellos se reúnen en hogares, se reúnen por lo menos 15, 18, 20 personas en un hogar. Y esas personas vienen de otros hogares y allí de una manera informal pero reverente ellos oran, cantan, testifican y tienen un estudio bíblico breve y allí la gente oye el evangelio, recibe el evangelio, cree en Cristo y la gente se salva en los grupos de los hogares, grupos de crecimiento. No importa el nombre que se le dé, lo importante es que el método de predicar el evangelio, de enseñar el evangelio en hogares. Es mucho más fácil, amados hermanos pastores, que la gente vaya a un hogar a que la gente vaya en un templo. Muchas veces la gente por vergüenza, por el qué dirán, no van a un templo, pero sí pueden ir al hogar de su vecino. Y su vecino que es cristiano ha prestado su casa para que allí haya un grupo de crecimiento. Y entonces allí los vecinos se reúnen y se convierten al Señor y luego son integrados a la iglesia. Entonces Pablo dice que Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa, Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo señala, fueron los primeros que se convirtieron en ese lugar. Y de ahí se formó una iglesia. Es un método también maravilloso. Uno llega a una aldea y predica y hay alguien que acepta a Cristo y esa persona que acepta a Cristo le dice a uno, hermanos, regresen, aquí está mi casa, aquí nos podemos reunir, yo puedo invitar a los vecinos. Así que Epeneto era uno de esos hermanos. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo.
Pablo dice que sus parientes se habían convertido antes de que él se convirtiera y que ellos también habían sido fieles en medio de la persecución y que Pablo y estos parientes que menciona aquí habían ido a la cárcel por causa de la predicación del Evangelio. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aquí hay una lista, amados hermanos, de hermanas y hermanos que fueron inmortalizados por Pablo al mencionar el nombre de ellos y las virtudes y el trabajo que ellos hicieron. Y lo que más se destaca de estos hombres y mujeres era esa actitud de servir al Señor, de consagrarse, de entregarse al Señor, de ser fieles al Señor en todo momento y estar dispuestos a colaborar en el servicio del Señor. Verso 11, saludad a Herodión, mi pariente, otro pariente de Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Cuando leo la palabra Narciso me acuerdo de mi papá, así se llamaba él. Entonces, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. No solamente los de la casa de Narciso en cuanto a familia, sino al hecho de que Pablo está mencionando que hay allí una serie de iglesias locales y que las iglesias, como era su costumbre al principio, se reunían en hogares, en casas tal vez con corredores amplios, porque era muy común que la arquitectura en aquella época habían las casas de hermanos de clase media tenían casas amplias, cuartos grandes, salas grandes, corredores, y ya me imagino yo cómo los demás familias aledañas a esa casa venían y se reunían y con sencillez alababan y glorificaban al Señor. Leían salmos, cantaban salmos, daban testimonio de su fe, daban su ofrenda de gratitud al Señor, y además de eso, alguien allí capacitado por el Espíritu Santo les enseñaba y les predicaba el Evangelio de Jesucristo. Saludad a Apeles, aprobado por Cristo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a Trifenia y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Ve, aquí hay dos nombres. Si usted tiene algunas hijas, a una le puede poner Trifenia y a la otra Trifosa. Es broma, es broma. Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Pablo se acuerda mucho de las mujeres, las menciona allí, las inmortaliza, sus nombres los deja para la historia y para la eternidad. Qué importante, hermanas, servir al Señor. Qué importante. El Señor no se olvida de sus nombres, del trabajo de fe que usted, hermana mía, está haciendo. ¿Cómo está usted colaborando en la obra del Señor? Expresando así su gratitud, su amor al Señor, porque el Señor es el que da los dones y las capacidades para que le podamos servir. Verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Pablo, cuando iba a ciertos hogares de hombres consagrados que tenían su madre allí
cómo estas señoras atendían a los apóstoles, a los misioneros, a los siervos de Dios, y cómo atendieron a Pablo. Pablo está diciendo aquí que se salude a Rufo, escogido del Señor, y a su madre y mía, porque la mamá de Rufo había atendido de una manera especial y había recibido a Pablo como si fuera otro de sus hijos. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Esta expresión con ellos es probable de que siempre esté Pablo saludando a los hermanos encargados de iglesias que se reúnen en el hogar de ellos. Saludaos, verso 16, los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Siempre desde el principio, pastores, amados hermanos, vemos que los falsos maestros, los falsos profetas, las personas que contaminaban las iglesias que fundaba Pablo, las iglesias gentiles, las contaminaban con falsas doctrinas y enseñanzas extrañas, y que llegaban a estos hogares donde se reunían los hermanos, y a veces se les daba el púlpito, pasaban adelante y allí envenenaban a las ovejas del Señor, a estas iglesias que se reunían en los hogares con falsas doctrinas. Por eso la recomendación de Pablo, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Y este asunto de las divisiones y tropiezos ha prevalecido, ha sido una constante en estos 2000 años de predicación del Evangelio, donde se han fundado miles de iglesias en todas partes del mundo. Siempre el diablo, que es el padre de la mentira, ha transmitido sus doctrinas venenosas, sus herejías a través de hombres y mujeres que son instrumentos del diablo y causan divisiones. Por eso, no son todas esas las causas, ¿va? Porque hoy en día también hay divisiones a causa del ego, a causa del orgullo, que hay líderes que entran en conflicto y no ceden hasta que la iglesia se rompe en pedazos, que tendrán que dar cuenta al Señor de lo que están haciendo, destruyendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí Pablo dice que causan divisiones y que ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si hay algo que contamina es un falso profeta, un falso maestro. He conocido a hermanos y hermanas que han profesado al principio de su ministerio una excelente doctrina, pero que se han asociado a personas que tuercen las escrituras, se han asociado a personas que empiezan a predicar cosas extrañas y a tergiversar las escrituras. Así que tengamos cuidado de estas personas. Y mañana concluimos el libro de Romanos, mañana,
Los espero, hermanos, para que concluyamos este libro maravilloso. Mientras tanto, Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.